Como ya hemos visto, las proteínas son biomoléculas que están formadas por aminoácidos. Estas moléculas cumplen muchas funciones dentro de los organismos vivientes. Y para cumplir todas estas funciones, tienen que organizarse y configurarse de maneras en que las puedan cumplir. Y es de lo que vamos a discutir en este video. Recordemos que los aminoácidos son estructuras a base de carbono y se unen linealmente unos con otros para formar cadenas. Esas cadenas de aminoácidos son llamadas péptidos. Estas cadenas de aminoácidos están formadas por cualesquiera de los 20 aminoácidos que hay en el cuerpo. Y esos aminoácidos son distintos unos de otros, porque algunos aminoácidos tienen grupos R que son hidrofílicos y otros aminoácidos tienen grupos R que son hidrofóbicos. Pensemos, por ejemplo, que este primer aminoácido tiene un grupo R positivo y que en esta misma secuencia este otro aminoácido tiene un grupo R con carga negativa. Esto determinará que este aminoácido, cuando esté disuelto en una solución acuosa, va a tender a doblarse de tal manera que el aminoácido con carga negativa se acerca al aminoácido con carga positiva. De la misma forma, aminoácidos con cargas similares van a tender a rechazarse unos de otros. Estas propiedades electroquímicas de los aminoácidos y de cómo estos aminoácidos en la misma cadena interaccionan unos con otros permite que una simple cadena de carbonos comience a tener una estructura tridimensional, de tal forma que vamos a tener cadenas de péptidos que se van a doblar sobre sí mismas o inclusive cadenas de péptidos que van a girar sobre sí mismas para formar espirales. El hecho de que los aminoácidos formen cadenas y que estas cadenas se doblen sobre sí mismas para formar estructuras tridimensionales permite clasificar la estructura de las proteínas en diversos niveles. Una proteína está en su forma más básica o en su forma primaria cuando la analizamos desde la perspectiva de la secuencia lineal de sus aminoácidos. Pero cuando estos aminoácidos en la misma cadena se relacionan unos con otros para formar dobleces y para formar giros y espirales, hablamos de que la estructura de esta proteína tiene una configuración secundaria. Cuando vemos que la misma proteína se pliega sobre sí misma, formando estas estructuras llamadas las láminas beta, en una porción y en otra porción, por las características electroquímicas, forma estructuras que giran en forma de lo que se llama la hélice alfa. A esta relación le llamamos la estructura terciaria de la proteína. Y cuando juntamos dos péptidos distintos que trabajan de manera simultánea y forman una única estructura, a esto le llamamos la estructura cuaternaria de las proteínas. Vemos pues que cada una de las proteínas tiene diversas configuraciones y cada una de las configuraciones es más compleja que la anterior. Como ya hemos visto, la estructura primaria de una proteína consiste en la secuencia en la que sus aminoácidos están unidos unos con otros. Y la estructura secundaria de una proteína consiste en cómo esta proteína se dobla sobre sí misma para formar láminas o para formar hélices. Cuando en una proteína es muy grande, va a tener diversas propiedades electroquímicas en distintas porciones de la proteína. Como vemos en los diagramas, pensemos que la proteína empieza aquí donde señala la flecha. En la primera porción, esta proteína va a tener elementos que le van a permitir
doblarse sobre sí misma para formar una hélice alfa. Pero cuando llega a este punto de la secuencia, sus aminoácidos ya no se pliegan sobre sí mismos para formar una hélice, sino que lo hacen para formar una lámina. De tal forma que una misma proteína suficientemente grande va a tener diversas formas de relacionarse con ella misma en diversos puntos de su secuencia. A esa relación en los distintos dominios o regiones de la misma proteína es a lo que se le llama la estructura terciaria. Vemos que la estructura terciaria puede dar como resultado una proteína larga, que es lo que se les llama proteínas fibrosas, puede dar como resultado una proteína más o menos redonda o globular, que es lo que se les llama proteínas globulares. Un ejemplo típico de una proteína fibrosa son las fibras del colágeno. Vemos que las proteínas fibrosas, por su estructura, son muy importantes para cumplir funciones de resistencia. Por otro lado, la hemoglobina, que es un ejemplo típico de una proteína globular, forma un tipo de proteína que es apropiada para el transporte. En este caso, la hemoglobina se encarga de transportar oxígeno desde los pulmones hasta el resto de tejidos del organismo. Cuando una proteína está formada por distintos péptidos, establecemos que esa proteína tiene una estructura cuaternaria. Vimos que la hemoglobina es una proteína globular, pero realmente la hemoglobina está formada por varias unidades. En el diagrama podemos ver que la hemoglobina tiene por lo menos 4 unidades distintas. Cada una de estas unidades es un péptido en configuración globular. Estos péptidos se unen entre sí y forman una gran molécula, una gran proteína de 4 unidades. Y al centro, esta proteína tiene la capacidad de acarrear oxígeno, de tal forma que la hemoglobina es un ejemplo fácil de entender de las proteínas con estructura cuaternaria. Como hemos visto, las proteínas, por la diversidad, la variabilidad y las múltiples formas que tienen, cumplen muchas funciones dentro de los organismos y por lo tanto son muy importantes dentro de la medicina. En esta diapositiva vemos varios ejemplos de enfermedades que son consecuencia de proteínas anormales. Por ejemplo, en la enfermedad conocida como osteogénesis imperfecta, que también es llamada la enfermedad de los huesos de cristal, el colágeno, que es una proteína fibrosa, es anormal y por lo tanto no cumple su función de formar un hueso fuerte. De tal forma que los huesos en esta enfermedad son muy frágiles y se fracturan con facilidad. La hemoglobina, que es un ejemplo de una proteína cuaternaria globular, también puede tener anomalías, también puede tener variantes enfermas y da un tipo de anemia especial conocida como la beta-talasemia. Inclusive, los aminoácidos necesitan ser metabolizados por el resto de proteínas y de mecanismos de las células. Cuando ocurre un error en el metabolismo de los aminoácidos, ocurren enfermedades. Por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad ocasionada por una anomalía en el metabolismo del aminoácido conocido como fenilalanina.